Bueno, mis hermanos, seguimos con el estudio de conociendo a Dios. Ya la vez pasada terminamos con 3 charlas seguidas acerca de la santidad de Dios. Es bien interesante, es bien importante que nosotros tengamos claro esa santidad, como es muy importante que nosotros tengamos claro todo lo que estamos estudiando del Señor, todos los atributos, todas las virtudes que estamos estudiando de Dios. Y hoy vamos a estudiar otro atributo de Dios, otra virtud de Dios, que es su justicia. Dios es justo. Dice Paul Washer en un comentario que la palabra justo se traduce del término hebreo sadik y la correspondiente palabra griega dikaios. Ambos términos denotan la rectitud, justicia, corrección o excelencia moral de Dios. Estas palabras también traducen equidad, honradez, justicia o ser justo. Esa es la palabra sadik o dikaios en el griego. Dios es absolutamente justo y siempre actúa de manera perfectamente consistente con lo que Él es. Entonces vamos asumiendo, vamos asimilando lo que estamos estudiando. Estamos mirando los atributos de Dios y estamos conociendo a Dios. Es importantísimo que nosotros conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque eso es lo que nos va a dar mucha confianza en Él, donde nos vamos va a haber mucha esperanza en nosotros por conocer este Dios que es bueno. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. La justicia de Dios, como todos sus atributos y virtudes, es interna, es innata, es natural, es esencial y perteneciente a su naturaleza. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer que algo no sea correcto. Esta virtud inspira gran confianza en Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros, sus hijos, para nosotros, sus discípulos, para nosotros, su seguidor, para nosotros como sus siervos, para nosotros como sus esclavos, como su amigo, para nosotros que lo estamos conociendo, para nosotros cuyo Padre es nuestro Dios, el Dios que habla la Biblia. Ahora lo estamos, necesitamos conocerlo un poco más. Dios es justo. Dice el Salmo 7, versículo 9. Dios justo que examina mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Dice el salmista, vamos a ver varios versículos donde vamos a apreciar, vamos a conocer la justicia de Dios en diferentes ángulos. Dios es justo y por lo tanto todos sus decretos, todas sus palabras, todos sus mensajes, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que conocemos de Dios, todos sus hechos, todas sus obras son perfectamente justas y dignos de absoluta confianza. Miremos algunas declaraciones importantes que hay en las Escrituras acerca de esta justicia de Dios y sus obras. Existe una relación directa entre la naturaleza justa de Dios y la justicia de sus actos y sus juicios. Todo bien relacionado. Entonces, Dios hace justicia y juzga justamente porque Dios es justo. Parece como un trabalenguas, ¿no? Hace justicia,
juzga justamente porque es justo. Ese es nuestro Señor, ese es Dios. Entonces miremos algunas citas bíblicas. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Salmo 36, versículo 6. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuida de hombres y animales. Salmo 89, 14. Tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Este es un versículo de la Biblia del lenguaje sencillo. Gobierna con justicia y rectitud. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. Vemos que la justicia de Dios es inmutable, es eterna y no cambia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. No tenemos por qué dudar de Dios. Si nosotros estamos creyendo lo que estamos estudiando, si nosotros estamos creyendo, convencidos de lo que estamos leyendo en la Biblia. Recuerden, no podemos leer un versículo y simplemente pasar por encima. No, tenemos que profundizar un poquito más. Todo lo que estamos viendo es la justicia de Dios. ¿Cómo habla la Biblia de su justicia? Y ahorita vamos a ver, vamos a meternos un poquito más. Él siempre será justo y absolutamente confiable. La veracidad de la palabra de Dios está cimentada en la rectitud de su carácter. Entonces, si confiamos en la palabra, si confiamos en las escrituras, entonces vamos a tener absolutamente toda la esperanza y la confianza y estar completamente convencidos de que nuestro Dios, que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Dios, porque Él siempre va a hacer justicia y su palabra siempre es verdad. Siempre va a haber verdad en su palabra. Ahora, es importante que nosotros, desde que iniciamos este estudio, dijimos que es muy importante que nosotros conozcamos a Dios, porque si no, pues vamos a ser unas personas que simplemente pues nos congregamos, pues asistimos a una institución y vamos a terminar diciendo al cabo de un tiempo, es que ser cristiano es muy duro. Es que el cristianismo es muy duro, es muy difícil ser cristiano. Claro, o sea, en esos términos va a ser muy difícil, porque van a llegar un mundo de imposiciones, van a llegar un mundo de reglamentos, de normas, de leyes que hay que cumplir. Como estudiamos sobre la santidad de Dios. Sean santos como yo soy santo. Y entonces, empiezan a ponernos en la espalda un mundo de peso, un mundo de bultos cargados de gran peso, y va a ser cuestión de tiempo que nosotros terminemos cansados. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos a Dios, conocerlo y comprender quién es el Señor. Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿De qué es lo que nosotros debemos de gloriarnos?
¿Qué es lo que nosotros debemos de pensar y decir, es que yo estoy conociendo al Señor? No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa, nunca es tarde de empezar a conocerlo. Si es que no lo he conocido, simplemente he oído hablar de él. Entonces nunca es tarde. Entonces, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de que conoce al Señor, de que comprende que Él es el Señor y que actúa con amor. Conocerlo y comprender, clave. Conocer al Señor y comprender. ¿Qué? Pues comprender a Dios. En este caso, comprender la justicia de Dios, comprender que Dios es justo, que actúa con justicia en la tierra, que actúa con justicia sobre toda la humanidad. Eso nos debe de llenar de nosotros de gran esperanza. Tenemos un Dios justo que a todos nos da según su justicia, no según la nuestra. El Señor actúa con amor, derecho o rectitud y con justicia, no solo porque es su naturaleza, sino porque le agrada. Así dice. Pues es lo que a mí me agrada, dice Jeremías. Es lo que al Señor le agrada. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente todas las demás justicias, la tuya y la mía. No hay otro que sea justo como el Señor. Es una gran verdad que a mí personalmente me llena de confianza. Ese es el Dios que tenemos. Mañana no va a cambiar. O sea que podemos abandonarnos en sus brazos. Podemos confiar plenamente en Dios, porque su justicia no va a cambiar. La santidad de Dios se manifiesta más claramente a través de sus obras, y todas sus obras son justas. ¿Por qué? Porque Él es justo. Las obras del justo son justas. Es importante entender que la justicia de Dios, al igual que su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y de los ángeles y de su creación. Él ama la justicia y aborrece toda injusticia. Lógico, ¿cierto? Si ama la justicia, pues no va a amar la injusticia. Ahora, miremos ¿cuál es el papel de nosotros entonces? ¿Cuál es la justicia del hombre? O sea, nosotros, ¿cómo vamos ahí? Dirían. ¿Nosotros qué? Sí, muy bueno, la justicia de Dios y podemos confiar y ya la estamos conociendo y sabemos que Dios es justo y que eso es una gran esperanza que hay que tenemos, que nosotros podemos confiar en Él, listo. Ahora, el Señor nos pide que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo, que pensemos como Cristo, que seamos como Cristo, ¿cierto? Pues es como un pedido, una solicitud, como que el Señor nos pide algo, pues es como casi imposible, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos a ser como Cristo? ¿Cómo vamos a amar como Cristo amó? Difícil, ¿cierto? Tal justicia solo es posible por medio de la fe en la persona y en la obra de su Hijo, de Cristo. Vamos concentrándonos un poquito en esto que sigue, porque es bien importante que nosotros lo entendamos. Leemos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cuál es la justicia del hombre? Cristo. El que no conoció pecado.
Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justos, justos de Dios. ¿En quién? En Cristo. Lo que Dios nos pide, que seamos justos, ¿cierto? Nos lo da a través de su Hijo. Nos pide justicia que nosotros no hay, que nosotros no tenemos. Lo acabamos de leer en estos versículos anteriores. Pero en Cristo nos hace justos. Cristo, el Señor, nos pide algo que sabe que nosotros no podemos responder, que en nosotros no está eso. Pero como sabe que nosotros no lo podemos hacer, entonces nos da a su Hijo, nos da los medios, nos da la forma, muestra el camino, cómo es que lo vamos a hacer. Entonces el Señor, por decir otro ejemplo, el Señor nos pide que amemos a nuestros semejantes y amemos a nuestros enemigos, como Él nos amó. Pues es algo bien difícil. Si miramos cuáles son las características del amor, pues el amor no es jactancioso, no es envidioso, y un mundo de detalles que tiene el amor, un mundo de atributos que tiene el amor, pues el amor es paciente, empezando por ahí, pues ya perdimos. Pero el Señor nos dice, tranquilos, no se preocupen, yo soy amor, Dios es amor. Entonces, dice, les pido amor, pero no el de ustedes, porque ustedes no tienen. Yo les doy, como quien dice, el Señor nos pide 100,000 pesos que nosotros no hay, que nosotros no tenemos, pero por otro lado nos da 1,000,000 de pesos para que nosotros saquemos esos 100,000 pesos y le demos. Él nos da sobreabundante para que nosotros le demos una cierta parte de lo que Él mismo nos da. Entonces, si ve que el Señor lo que nos pide, Él mismo nos lo da. Y entonces, ¿qué pasa? Salmo 7:11. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Ojo, Dios condena la maldad en todo tiempo. Salmo 11, versículo 7. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplan su rostro. ¿Quiénes son los que contemplan su rostro? ¿Quiénes son los que están cerca, los que van a estar cerca de Dios? ¿Quiénes son? Los íntegros, los justos. Pero ¿y si yo no tengo justicia? En mí no hay justicia. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Entonces, Cristo, o sea, el Hijo de Dios, nos reviste de su justicia. Ahora ya tengo la justicia que Dios pide, no la mía, sino la que Él mismo me da. ¿Qué tengo que hacer? Pues revestirme de su justicia, revestirme de dejar que Cristo me vista. Miremos que los íntegros, los sinceros, los rectos de corazón, los honestos, son los que podrán estar cerca de Dios. Difícil, ¿cierto? Muy difícil. Estos textos nos muestran la gran necesidad que tiene cada persona, que tenemos nosotros, de Cristo y su obra salvadora, su obra en el Calvario. Solo Cristo vivió la vida perfecta que no pudimos vivir y luego cargó nuestro pecado y sufrió la ira del Dios Padre. Por eso la sangre del Cordero es la que me reviste. Por eso cuando Dios Padre me mira, ya no me mira a mí, que soy un hombre pecador e injusto, sino que ve a Cristo, su Hijo, en mí. Entonces ya la ira de Dios no va a recaer sobre mí, sino que va a haber la sangre del Cordero sobre mí.
¿Se acuerdan de la sangre de los dinteles en el Éxodo? Que el ángel de la muerte pasaba cuando veía esa sangre. Es lo mismo. Ahora, esa sangre, la sangre del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, me cubre. Espero que esté siendo claro. Es una garantía. Entonces, todo esto que esa justicia de Dios, pues es una garantía para nosotros. La justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo. Él reinará sobre su creación, sin caprichos, como nosotros, los caprichos de todos nosotros. No tendrá parcialidad ni habrá injusticia. Es la confianza que podemos tener cuando hemos hecho de Dios nuestra única esperanza. Dice segunda de Crónicas 19, versículo 7. Por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Dios es correcto, Dios es recto. Dios es recto. Salmo 9, versículos 7 y 8. Pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia. Gobernará a los pueblos con equidad. Ese es nuestro Dios. Recto, justo. Claro que para algunas personas de pronto esto es intimidante, ¿no? Dice, ay, no, ay, y entonces, pero siempre cuando estamos pensando en hacer el mal, cuando estamos pensando en practicar pecados, en estar metidos en el mundo, haciendo amigos del mundo, pues claro que esto va a intimidar. Pero para nosotros, lo que nos debe dar es confianza, porque nosotros vamos a caminar de acuerdo como el Señor nos dice que debemos de caminar. No es nada difícil, vuelvo, insisto, porque el Señor nos facilita todo, nos lo da todo para que hagamos lo que Él nos pide. Entonces no hay lío con esto. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra respuesta a la justicia de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál será nuestra respuesta? Dios es justo y todas sus obras son perfectas. ¿Cómo debemos vivir entonces en respuesta a esta verdad? ¿Cómo? Deberíamos temer al Señor y vivir rectamente ante Él. Deberíamos vivir con la mayor confianza en su presencia. Entonces, primero vamos a vivir justamente. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vuelvo y repito. Si sabéis que Él es justo, ¿está hablando de quién? De Cristo, de Jesús. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Quién es el que hace justicia? El que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios. Entonces, ya aprendimos hoy que Dios es justo, ¿cierto? Que en Él hay justicia y que sus obras todas son justas. Y que todo lo que hace, lo hace porque es justo. Ahora, nosotros los que hacemos justicia, no la hacemos porque nosotros seamos justos, sino porque se ha nacido de nuevo. Es Cristo el que nos hace justos. Es Cristo quien nos hace justicia. Ahora, hacer justicia es vivir de acuerdo con el estándar de la justicia de Dios, no el estándar de nuestra justicia, no el estándar de la justicia que el mundo declara, que el mundo tiene, que el mundo practica. Porque miremos, la justicia para unos es una, la justicia para otros de ese mismo hecho es otra. Entonces,
por decir algo, por poner un ejemplo. La justicia para uno que está condenado, justo sería que fueran 5 años, pero para otro, no, ese mínimo 10, pero para otro, no, ese, ¿por qué? 1 año. O sea, si vemos puros caprichos de nosotros, mientras que Dios es justo y da a cada uno lo que se merece, justo. Nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Nuestra práctica de la justicia. Recuerden, no soy justo por mí mismo. Es Cristo quien me justifica. Dice Efesios 4, 22, 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, o sea, antes de que nosotros conociéramos del Señor, cuando estábamos inmersos en un mundo lleno de delitos y pecados, a eso se refiere. Entonces, con respecto a esa vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre, la cual está corrompida por los deseos engañosos, lo que estamos hablando, los deseos del mundo, las mentiras del mundo. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, esa nueva imagen, ese nuevo ser es creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo viejo ya pasó. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Si es que hemos nacido de nuevo. Si es que verdaderamente esa vieja naturaleza corrompida ya pasó. El viejo hombre o esa vieja naturaleza se refiere a la persona que éramos antes de nuestra conversión y el estilo de vida pecaminoso que la acompañaba. Debido a que realmente somos nuevas criaturas en Cristo, deberíamos y podemos deshacernos de las acciones pecaminosas de la persona que solíamos ser. Ahora sí podemos deshacernos de eso. ¿Pero cuándo? En el momento en que nacemos de nuevo. Porque ya no soy yo quien va a luchar. Ya no soy yo quien va a pelear. Ya no soy yo quien va a estar ahí afligido porque no soy capaz de ser justo. No vamos a ser capaz. Por nuestras fuerzas no somos capaz. Pero Dios nos facilita todo. Entonces, no, tranquilo, vea, yo les doy mi hijo para que sean justos por medio de él. ¿Qué más tenemos que hacer? Segunda de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, entonces, ¿qué hay que hacer? Estar en Cristo. ¿Por qué? Porque nueva criatura vamos a ser. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí la cogimos? Es en Cristo que vamos a ser nuevas criaturas. De resto, no vamos a ser capaces. Y muchas veces lo hemos hablado. Bueno, ¿y Cristo quién es? ¿Dónde está? Yo lo quiero conocer, yo quiero estrecharle la mano, mucho gusto, ve, aquí estoy. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Cristo habitó en medio de nosotros. Está hablando de Cristo. ¿Quién es? El verbo, la palabra, el logos que habita en medio de nosotros. Vivir con gran confianza en Dios. Debemos vivir con esta confianza. La justicia absoluta de Dios es uno de los más grandes incentivos para depender de Él. Porque Él es justo. Podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y a cada obra suya. Isaías 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿A quién? ¿A quién les está hablando? No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. La pregunta es, ¿Él es mi Dios?
Porque si es mi Dios, entonces no tengamos miedo, no nos angustiemos, Él va a estar con nosotros. Eso dice la palabra, ¿no? Eso estamos leyendo en la Biblia. Salmo 91, 92, versículos 12 y 15. Como palmeras florecen, ¿quiénes? Los justos. Pero recuerden que nosotros no somos justos porque sí. Como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Para qué? Para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Como palmeras florecen los justos. Confianza, constancia y fuerza. Dios es todo esto y más para su pueblo. Tenemos que confiar, vivir confiados en nuestro Dios, pero una confianza de que nosotros conocemos a Dios. Ese conocimiento es el que nos va a dar esa tranquilidad. No porque sí, no porque, no, yo confío en Dios, sí, no, yo confío en Dios y está metido en la berrionda. Y nunca pasa nada. Confiamos en Dios, pero ¿para qué? ¿Para que nos pague el agua, la luz, el arriendo? ¿En qué consiste nuestra confianza en Dios? Por eso tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos en qué sentido es que nosotros podemos confiar en Dios. No, yo confío que Dios me va a dar el carro último modelo, yo sé. Lo que pasa es que es en el tiempo de Dios. A ver, conozcamos a Dios y miremos qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿cómo debemos vivir? Recuerden que nosotros, una virtud más que nosotros estamos conociendo de Dios para ser proclamada por nosotros, que somos su pueblo escogido y real sacerdocio, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Dice Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responder? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Estamos leyendo que Dios no se demora en responder. Y a veces yo he escuchado, no, es que es en el tiempo de Dios que yo le tengo pidiendo y llevan 20 y 30 años pidiéndolo. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿El carro último modelo? ¿La casa más lujosa? O sea, por eso tenemos que conocer, porque la Biblia también dice que no tenemos porque no sabemos pedir. O pedimos solo para nuestros deleites. Bueno, eso ya es otro tema. Entonces, ¿cómo debemos de vivir ante un Dios que es justo? Dice aquí, en el versículo 7, los que claman a Él día y noche. ¿Qué tenemos que hacer? Pues clamar a Él. Clamar a Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Ahora, ay, no, pero no es que tengo que trabajar. Ay, es que no la estamos cogiendo si tenemos ese pensamiento. Que siempre lo primero sea Dios en nuestras vidas. Siempre, siempre. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Lo importante es Él, no nosotros. Pero como están las cosas hoy en día, como están las cosas en el mundo, ¿será que nosotros tenemos fe? ¿Y tendremos fe cuando Él venga? ¿Cuando venga el Hijo del Hombre? Buena pregunta, ¿no? Debemos vivir
una vida de adoración a Dios. Salmo 96, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Una vida de adoración. Pues claro, o sea, a veces uno pasa todas estas cosas como si fueran un paisaje, pasa así por encima. Si conocemos que tenemos un Dios, pues cómo no, un Dios justo, un Dios que hace justicia, un Dios que tiene obras justas, pues lo más natural es que en nosotros haya ese regocijo, esa alegría que debemos de expresar, pues, como dice aquí, cantemos alegres, cantemos delante del Señor, que ya viene, ¿no? Vemos que dice Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, que lo vimos la semana pasada. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar alegres con un Dios que es justo, que es nuestro Dios? ¿Qué más debemos hacer entonces con un Dios tan justo? Debemos proclamar a otros la justicia de Dios. De acuerdo con las Escrituras, no solo debemos de vivir rectamente delante de Dios, confiar en su justicia y adorarlo por sus hechos justos, sino que también hemos de proclamar su justicia y las naciones. Esto empieza cuando nosotros vamos conociendo a Dios, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando ese conocimiento en nosotros va aumentando gradualmente, pues es tan natural, eso empieza a fluir que nosotros quisiéramos contarle a otros que tenemos un Dios justo. ¿Por qué? Porque empezamos a enamorarnos de Dios. Y cuando uno está enamorado, uno quiere contarle a las otras personas de su enamorado o de su enamorada. En este caso, Dios. Dice el Salmo 40, versículo 10. No escondo tu justicia en mi corazón, no me quedo callado. ¿Por qué? Sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No, ya eso quiere como salir de uno, así uno no quiera. Salmo 71, 15. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Así nosotros no comprendamos totalmente la justicia de Dios, porque no la vamos a comprender, no la vamos a comprender en su totalidad. Pero así nosotros no entendamos lo que estamos oyendo, lo que estamos estudiando, no lo vamos a entender totalmente. Sabemos y entendemos que tenemos un Dios justo. Aunque nosotros no entendamos, vamos a proclamar su justicia y su salvación, porque todo esto gira en torno a la salvación de Dios, ¿no? Es la obra redentora de Dios, desde el principio hasta el fin. Todo lo que habla la Biblia es su obra salvadora. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cómo nos vamos a quedar callados después de entender qué fue lo que Dios hizo con nosotros? O lo que está haciendo. Ahora, no entendemos su justicia, no importa, solo la proclamamos. Y le contamos al mundo que hay un Dios justo que le ama y que quiere que lo conozca. Tenemos que hablar más acerca de los hechos justos de Dios y no de los nuestros. El centro es el Señor. El centro tiene que ser el Señor y no nosotros. Nosotros somos lo que Dios quiere salvar.
Aquí el centro tiene que ser Dios. Todo tiene que girar en torno a Él, no al revés. No es que todo gire en torno a nosotros. Nosotros no podemos decir, ¿qué haría el Señor sin mí? No, ¿qué haríamos nosotros sin el Señor? Es el Señor quien merece toda honor, toda reverencia, toda adoración. Es Él al que tenemos que clamar, porque Él es el justo, en este caso, en esta lección que estamos estudiando. Solo Él es justo. Tenemos que proclamar día y noche, tenemos que clamar a Él día y noche su justicia, que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, porque Él es Dios, no es al revés. No tiene que Dios acercarse a nosotros. Él ya nos mostró el camino. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él, tomar la decisión de acercarnos a Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, porque son las Escrituras las que hablan de Él, las que nos dan testimonio de Él. Entonces acerquémonos, estudiemos, como les dije la semana pasada, busquemos ese método de poder conocer más a Dios, de poder conocer más las Escrituras. Hoy en día hay muchas facilidades de hacerlo. Entonces, hagámoslo. Tenemos que hablar más acerca de los hechos justos de Dios y no los de nosotros. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en que conoce y comprende al Señor. Los leímos en Jeremías 9:24. Ahora, fuimos escogidos por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Primera de Pedro 2:9. Muy conocido, ¿cierto? Versículo muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Nosotros somos ese linaje, claro, sí, eso sí nos gusta, ¿no? Linaje escogido. Somos real sacerdocio, claro, yo soy real sacerdocio, yo pertenezco a esa nación santa, yo soy pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Ahora sí, ¿para qué? ¿Para qué somos ese pueblo? ¿Para qué somos esos personajes escogidos? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Somos sacerdocio, somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar esas virtudes. Ahora, la pregunta que cada uno nos debemos hacer ahí donde estamos. Si yo hago parte de este pueblo escogido, automáticamente yo quisiera proclamar, anunciar esas virtudes de Dios. La pregunta, ¿conozco las virtudes de Dios para poder anunciarlas? ¿O qué voy a anunciar? ¿Qué voy a ir a contarle al mundo? ¿Qué? ¿Que Dios me dio carro, casa y beca? ¿Qué voy a contarle al mundo? ¿Qué dice aquí Pedro? Hay que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Todavía nosotros estamos en tinieblas, porque si no, pues, o sea, no vamos a anunciar nada porque no conocemos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios. Por eso cada vez que estamos viendo este estudio, cada vez que hacemos este estudio, cada vez le veo yo más importante día tras día, porque es muy importante conocer a Dios. Recordemos que Oseas 4:6 le decía al pueblo, el Señor le decía al pueblo, que el pueblo se había perdido por falta de conocimiento. Y en Oseas 6:6 le dice, lo que el Señor pide de nosotros es conocimiento y no sacrificios ni holocaustos. Dice, solo pido de ustedes misericordia y conocimiento de Dios. No quiero ya sacrificios y no quiero holocaustos.
¿Sí ven por qué es tan importante que nosotros tengamos conocimiento de Dios? Para que no tengamos que no estemos perdidos, para que no haya perdición, para que no muramos, para que estemos cerca de Él, para conocerlo. Es un gran privilegio el poder anunciar, enseñar y vivir de acuerdo con las virtudes de aquel que nos amó. Es un gran privilegio. En la medida en que nosotros vamos conociéndolo, vamos a querer, va a ser natural que queramos decirle al mundo, contarle al mundo, anunciarle al mundo esas virtudes de Dios. Dios es justo. Dios es bueno. Vemos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu palabra, por tus mensajes, Señor. Gracias por darnos de comer y darnos de beber. Gracias Señor porque son tus palabras, son tus enseñanzas, las que verdaderamente nos alimentan, las que verdaderamente nos quitan la sed. Gracias Padre. A ti te doy la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. A ti sea, Señor, la alabanza, la adoración. Que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres nuestro buen pastor y nos guías, Señor, a delicados pastos para hacernos descansar. Sobre aguas de reposo, junto a aguas de reposo, Señor, nos pastorearás. Gracias, Señor, porque ahora comprendemos más cuáles son esas aguas de reposo y cuáles son esos pastos suculentos, esos pastos verdes, ese alimento, Señor, para nosotros como tus ovejas, esta manada pequeña, Dios, que quiere seguirte a donde tú nos guíes. A ti sea la gloria y la honra, te exaltamos, Señor. Tu nombre sea sobre todo nombre, por los siglos de los siglos, Padre bueno.